Para mí es un honor, es un enorme placer estar nuevamente acá con ustedes. He estado muchas veces y he aprendido bastante. Los felicito por el Congreso, que es cada vez más masivo, es de excelencia, de excelente calidad. Esto es Santiago de Chile. Chile tiene aproximadamente 17.100.000 habitantes. Es poco más del 15% de la población de México. La mayor parte de la población se concentra en Santiago. Cáncer gástrico es nuestro cáncer más común y 75% de los casos corresponden a hombres. ¿Por qué solamente 25% son mujeres? Una pregunta todavía que no tiene una respuesta muy clara, pero el 75 al 80% de la población se atiende en el sistema público y para el sistema público está muy bien normado cuáles son los pasos y los tiempos en los que los pacientes se deben tratar. Aún así, cáncer gástrico sigue siendo nuestra primera causa de muerte. Y antes de continuar con mi conferencia, quiero dar el mensaje solidario, el abrazo solidario para las víctimas del último terremoto y también las felicitaciones por la forma en que se han podido reconstruir a partir de ese desastre. Fuerza, mexicanos. Vamos a hablar en mi conferencia de 5 temas en realidad. La incidencia y la forma de recaída que tiene el cáncer gástrico. Luego vamos a hablar de los estudios que muestran la eficacia de la radioquimio. Luego hablaremos un poco de quimioterapia perioperatoria como una forma de adyuvancia y luego la quimioterapia después de una cirugía y finalmente algunas palabras sobre las características del rol de la radioquimio en cáncer gástrico. Acá tenemos una diapositiva que es bastante señera, bastante importante. Fíjense ustedes que 54% de los pacientes tienen recaída locorregional. Pero ojo, porque solamente un 29% de los pacientes tienen recaída local propiamente tal. Las otras son recaídas locales más un componente sistémico. Esto no se trata de un problema local, se trata de un problema que es local con un componente sistémico muy, muy importante. En esta otra estadística de Holanda también nos muestra que la recaída local como problema es de un 21-22% si se hace una cirugía de 1 y disminuye a un 12% aproximadamente si se hace una cirugía pulcra, bien hecha, con una buena disección y probablemente con un margen negativo. Esto es hecho en centros que tienen mucha experiencia, centros que concentran la cantidad de pacientes. Esto para recordar algo también que es muy importante, porque esta clasificación del año 2010 es la que más se apega a los resultados. Fíjense ustedes que el 1A en esta clasificación del 2010 tiene una sobrevida de solo 70%, lo cual es relativamente bajo. Que la sobrevida del 1B es casi 60%, también es muy bajo. Y 1B era un T1N1M0 o un T2N0M0. Recordar eso porque es muy importante de considerar. Y también debemos saber que si un paciente tiene una recaída, su pronóstico de vida es aproximadamente unos 8 meses, quizás 6. Cuando un paciente tiene enfermedad metastásica, su pronóstico de vida es entre 4 y 6 meses en promedio. Tenemos entonces 3 formas de hacer adyuvancia. La forma de América, de la Angloamérica, es decir, en Estados Unidos, en la cual ellos hacen básicamente la cirugía y después radioquimio, seguido de una forma de quimioterapia. La otra es la de Europa y la de Asia, que es quimioterapia sola. Revisemos algunos detalles entonces de los estudios que muestran eficacia de la radioquimio después de quimioterapia, después de la cirugía. Y hay un estudio muy interesante de un autor, Kim, que a quienes les interesa la radioquimio van a encontrar muchos trabajos de él. Y en este trabajo con 500 pacientes que recibieron radioquimio, es un estudio de observación básicamente, comparado con un estudio de pacientes que solamente habían ido a cirugía, se demuestra que hay una mejoría del orden de un 5% en el control locorregional, sin un impacto significativo en lo que es sobrevida global. Este otro estudio de McDonald, ustedes ya lo conocen bastante, lo hemos revisado tantas veces, pero es importante recordarlo, que la mayor parte de los pacientes tenían enfermedad T3, T4, que el 85% tenía compromiso ganglionar.
Esto es la sobrevida a 10 años. Hay una ganancia en términos de sobrevida libre recaída, hay una ganancia en términos de sobrevida global, con un delta de aproximadamente de 8 meses. 8 meses de ganancia para los grupos de pacientes que recibieron radioquimio en este tipo de cáncer bastante avanzado. Fíjense ustedes esta cosa un poco curiosa de que las mujeres parecieran no tener beneficio de la adyuvancia. También que los pacientes T4 parecieran no tener beneficio, sin embargo tienen los T1, T2. Que la adyuvancia es igual de N0 a N4, que los pacientes que tienen D2 parecen no tener un beneficio y que los pacientes que tienen histología difusa más bien parecieran tener un decremento que un beneficio, a diferencia de lo que ocurre con la histología intestinal. Y esta cosa curiosa entonces que si tenemos mujeres que tienen cáncer difuso, habría un efecto deleterio. Eso es un número muy bajo de pacientes, no se puede concluir. Entonces, disección ganglionar solo en un 10%, pacientes T2 N0, un dudoso beneficio, solo 64% completó la radioquimio y la recurrencia locorregional disminuyó de 19 a 29%. Hay otra estadística que dice que disminuyó de 24 a 46, con una diferencia acá entonces sería de un 10%. Pero, esto es muy importante. Fíjense que la segunda neoplasia con quimioterapia sola es 8%, pero con radioquimio es del 26%. Es mucho, es demasiado. La mortalidad durante el tratamiento fue un 1% y, como dijimos, solo un 64%, porque la toxicidad es demasiado, logra completar el tratamiento. Tenemos una experiencia, no sé si puedo ir para atrás, pero tenemos una experiencia chilena con resultados positivos y eran en pacientes D2. Es un hospital que atiende a la mayor parte de la gente del servicio público y con cirujanos que han tenido un entrenamiento habitualmente en Japón. Acá está el estudio, entonces vemos un buen resultado de los pacientes tratados con radioquimio. Mejora. Esta otra observación es bastante interesante porque nos muestra de que los pacientes que tuvieron disección de 1 tienen una tasa de recaída mayor que los que, y si hacemos radioquimioterapia, esa tasa de recaída disminuye hasta un 2% versus el 8%. Si el paciente recibió disección de 2, entonces las tasas no hay mejoría con el uso de quimioterapia postoperatoria. Podemos decir entonces que el cáncer, que no hay beneficio en D2, que no hay beneficio probablemente en las mujeres, que los difusos no tienen un beneficio, el intestinal sí, que hay un igual beneficio de N0 a N4, que los tumores T1 y T2 tienen mejor beneficio, los T4 sin beneficio, y que el peor subgrupo sería este otro. Que el beneficio de esta maniobra va desde la etapa 1B hasta la 4A. Se intentó mejorar esta forma de adyuvancia cambiando el esquema. El esquema original era leucourina con fluoracilo, eso sabemos que es un esquema muy débil y se intentó cambiar por uno muy fuerte, SF, y no resultó, no dio más beneficio. Quizás debería haber sido simplemente cisplatino y fluoracilo. Se demostró que la infusión de 5FU es mejor y lo más probable es que los resultados se deban a la combinación, pero quizás también a la maniobra de quimioterapia sola. Veamos ahora los estudios de quimioterapia en relación o perioperatoria. Entonces, quimioterapia, cirugía, quimioterapia. Y los 4 estudios que podemos mencionar, incluyendo el FLOT, han demostrado, son estudios que incluyen adenocarcinoma gástrico, como dijo el doctor Calderillo, también tumores del esófago inferior, de la unión gastroesofágica, susceptibles de ser resecado, etapas 2 o 3 de la unión internacional, con buen estado general, y con la edad en general entre 18 y 75 años. Entonces, en general se realizaron 2 o 3 ciclos de quimioterapia, se operó el paciente y luego fueron a cirugía. El estudio MAGIC del año 2006, 503 pacientes, luego este estudio del 2011, este otro estudio del 2010 y finalmente el estudio FLOT, que lo veremos. Acá está la proporción de pacientes. Fíjense ustedes que de cáncer gástrico son 74% acá, solo un 25% acá,
solo un 47%, acá solo 44%. Es decir, que en este estudio se incluyeron solo 56, solo 67 pacientes con cáncer gástrico, los demás son de otras localizaciones. Acá esto es bien importante porque entre el 86 y el 96% de los pacientes entran a una quimioterapia que podríamos llamar neoadyuvante, y solamente entre un 46 y un 56% logra entrar a la terapia post-cirugía. El hecho de que el paciente haya sido operado le da una connotación de bastante dificultad para poder avanzar en esta otra parte. Estas son las formas de randomización. El objetivo primario es sobrevida. Y fíjense ustedes acá que los pacientes con cáncer de estómago están un poco por debajo del promedio, y en esta otra, el estudio francés, está casi cercano al 1, o sea, no tendrían tanto beneficio. Sin embargo, el test de heterogeneidad dice que sí tienen beneficio. En este otro estudio, perdón, acá, si me la pueden devolver. Ya, gracias. En este otro estudio, era igual que lo anterior, pero se omitió la quimioterapia postoperatoria. Los resultados parecieran insinuarse como positivos, pero los números de pacientes incluidos fueron muy bajos, se abandonó prácticamente el estudio. Había un beneficio en términos de sobrevida libre de recaída y un beneficio en sobrevida global, pero que no alcanzan a ser estadísticamente significativos y van en la misma línea de los dos estudios anteriores. Entonces, las tasas de riesgo o hazard ratio 0,75, 0,69 y 0,84 debiera decir acá. Recuerden acá porque solo el 69 y 66% de los pacientes en MAGIC tuvieron una resección de R0 y D2 tuvieron solamente un 28% de los pacientes. Esta es una experiencia nuestra también en Chile, en la cual observamos que el beneficio es parecido a lo que se ha publicado en las otras series. Si hacemos una comparación de los 12 estudios, observamos que en términos de su eficacia entre el MAGIC y el estudio francés, en todos los parámetros que pudiéramos comparar son básicamente iguales. Y este otro estudio, que también ya lo mencionó el doctor Calderillo, es muy importante porque acá lo que se empleó es un estudio, una quimioterapia, se denomina FLOT, que es básicamente un FOLFOX más un Taxotere, y que se comparó con SF o SX, como se hizo en el MAGIC. 2 meses entonces de quimioterapia preoperatoria, la operación, 2 meses más de quimioterapia postoperatoria, acá 3 ciclos, igual 2 meses, resección y 2 meses más de quimio postoperatoria. Los resultados son bastante buenos, los alemanes saltaron y se abrazaron porque esto era básicamente nunca visto. Mejoramos la sobrevida media de 18 a 30 meses, las tasas de sobrevida 2 años a 3 años y la proyectada a 5 años mejoran en aproximadamente un 10% en sobrevida libre de enfermedad. Y lo que es más importante, que la sobrevida global también mejora en promedio, o sea, la mediana de 35 a 50 meses, y las tasas de sobrevida global a 2 años a 3 años y la proyectada a 5 años mejoran en aproximadamente un 9%. El FLOT incrementó las tasas de cirugías curativas, prolongó la sobrevida libre de progresión, mejoró la sobrevida global. El efecto relativo fue consistente a través de todos los subgrupos que se evaluaron. No hubo un aumento de la morbilidad ni la mortalidad quirúrgica, las tasas de recirugía o tiempo de hospitalizaciones u otras complicaciones. Es decir, un esquema bien tolerado y que además se hace en 24 horas, no en 48. Si uno compara, acá la sobrevida, comenzamos con 23, las medianas sobrevida 23, 24 meses, el MAGIC 36, 38, mejoramos luego a 41 y luego a 46. En sobrevida global también mejoramos, en sobrevida libre de enfermedad también. Y lo que es más importante, tasas de respuesta completa entre 0 y 3 inicialmente, en el CRITIC 5 y 6, 8, y el MAGIC, perdón, SF en el estudio FLOT 5.8 versus 15.6. Y los pacientes que tienen respuesta completa tienen mejor sobrevida. Su sobrevida mejoraría de 38 a 62% aproximadamente. Estas son las tasas de respuesta completa, 5.8 versus 15.6, estabilización de enfermedad o respuestas, y no resecable de 7 disminuye a 19, de 19 disminuye entonces a 7%. Es decir, varias ventajas de la quimioterapia perioperatoria: aumenta la sobrevida, mejora, probablemente no aumenta las complicaciones quirúrgicas y podría no incrementar la mortalidad perioperatoria.
yo creo que la certeza en este momento es más bien alta. Veamos ahora entonces más de quimioterapia, perdón, la inserción de la radioquimio. Esto es lo que quisieron hacer entonces, comparar si la radioquimio podría ser igual o mejor que la quimioterapia, y el estudio CRITIC, entonces, con estos resultados que ya los vimos anteriormente, no tiene mejoría en sobrevida global ni en sobrevida libre de recaída. Pasamos a este otro tema, los estudios de quimioterapia postoperatoria y la inserción de la radioquimio. Entonces, procedemos con nuestra cirugía y luego quimioterapia. Y tenemos una gran cantidad de estudios de metaanálisis que incluyeron estudios de fase 2 o fase 3 muy pequeños, y los cuales se observa que hay un beneficio de un 5%, que ese beneficio sería mejor en los pacientes que tienen compromiso ganglionar. Tenemos un estudio más reciente, perdón, en esto de 5 años, entonces las curvas se comienzan a separar a partir del segundo año y continúan a lo largo. Este otro estudio de Díaz Nieto incluyó una gran cantidad de pacientes. Esto es la tabla para sobrevida libre de recaída, la tabla para sobrevida global. En todas se demuestra entonces que hay una mejoría. Acá tenemos una tasa de riesgo, hazard ratio 0,85, es decir, una ganancia de un 15% para sobrevida global, y la ganancia en sobrevida libre de enfermedad es de aproximadamente un 21%, y los datos son de alta calidad. Cuando vemos más en detalle, vemos la ganancia obtenida con 5-fluoracilo, acá, en sobrevida global, de 0,88, con cisplatino de 0,9, en sobrevida libre de enfermedad 0,86, sobrevida libre de enfermedad basada en platino 0,89. Acá, por la disminución de la cantidad de datos, la calidad se considera moderada. Los tumores, perdón, ¿me da la anterior, por favor? Los tumores que tenían 3T4 eran los más beneficiados, y compromiso ganglionar o no compromiso ganglionar en este estudio no demuestra mayor diferencia. Vamos a saltar esa porque nos está quedando poquito tiempo. Este estudio también ya fue mencionado. Acá vemos que en el estudio de Japón la sobrevida global mejoró de 70 a 80%, que en el estudio de Corea la sobrevida global a 5 años mejoró de 69 a 78, una ganancia de un 11% en sobrevida libre de enfermedades, y la sobrevida global de 53 a 68. Este estudio nos demuestra que hay eficacia en etapa 1, 2 y 3, que no importa la edad. Acá nuevamente las mujeres tienen menos beneficio, y recuerden que en enfermedad avanzada también las pacientes tratadas con quimioterapia tienen menos beneficio. Que cuando el compromiso ganglionar es cerca de 0, N0, no hay casi beneficio, y entonces la ganancia por etapa 2 mejora de 71 a 85, acá de 51 a 66, y acá una diferencia muy amplia. ¿Qué pasa entonces si agregamos ahora radioquimio? ¿Puede mejorar la quimioterapia? La quimioterapia postoperatoria también tiene un beneficio que podemos decir que no es tan grande, ahí dice 5%, podríamos llegar a decir también 21%, y que es más efectiva en compromiso ganglionar. Y lo que intentó entonces este estudio era buscar si teníamos mejor control locorregional y si eso se podía traducir en mayor sobrevida global. Lamentablemente, la sobrevida libre de enfermedad solo mejoró un 74-78% y no es estadísticamente significativa. La sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Ninguno de los dos parámetros resultó mejor. Pero cuando los investigadores revisan cómo se comporta esto, si hay compromiso ganglionar o no, acá encontramos una diferencia que es del orden de un 4%. Y lo más interesante es que la sobrevida en los difusos es lo mismo, pero en intestinales sí pareciera que hay una diferencia, y esa diferencia podría ser del orden de un 11%. Este estudio, cuando uno ve todo a favor de radioquimioterapia, todo está a favor de radioquimioterapia, pero no son estadísticamente significativos. Y el intestinal entonces tiene una diferencia bastante grande con el difuso, y ganglios positivos tiene una diferencia bastante grande entonces con ganglios negativos. Las recurrencias, esta nos da información también. 13% con quimioterapia sola y disminuye a un 7%, un delta por lo tanto de un 6%. Podemos decir entonces en conclusión
que la radioquimio no aportó mejoría en sobrevida global y en sobrevida libre de enfermedad, pero que pareciera tener un papel especial, o podría tener en el futuro un papel especial en los pacientes que tienen compromiso ganglionar. Resumen, veamos un poco el rol de la radioquimio, muy rápidamente. En casos de cirugía D2, la radioquimio no otorga beneficio, esto por la revisión del estudio Intergroup, el estudio holandés, el CRITIC y el ARTIS. Los difusos recaen más tempranamente y más masivamente, y en esto la radioquimio es menos eficaz o no eficaz. La radioquimio no tiene eficacia en cáncer gástrico con ganglios negativos, y si un ensayo tiene ganglios negativos o tiene muchos pacientes con cáncer difuso, como el 60% del ARTIS, la posibilidad entonces de tener un resultado positivo disminuye. No se ha logrado identificar biomarcadores. Hay una mejoría del control local que podría ir entre un 5, un 6% y hasta un 10%, pero con un aumento del riesgo a largo plazo de neoplasias. Entonces, diríamos que la quimio-radioterapia estaría indicada postoperatoria para pacientes con disección de 1 o de 0, bordes positivos, pacientes con etapas 2 o 3 que no recibieron quimioterapia preoperatoria, y en pacientes con variedad intestinal y compromiso ganglionar, posiblemente. Se ha intentado insertar la radioquimio preoperatoria, pero no existe ningún estudio de fase 3 que la apoye. Entonces, como resumen final, la radioquimio seguido de quimioterapia sí funciona, pero solo en pacientes con cirugía menor de 2. La quimioterapia perioperatoria sí funciona, agregar radioquimio postoperatoria no da mejores resultados. La quimioterapia postoperatoria sí funciona, la adjuvancia sí funciona, agregar radioquimio no mejora los resultados, y no hay evidencia de estudio fase 3 de radioquimio preoperatoria. Y adaptándolo del esquema de ESMO, podríamos decir entonces que si un paciente tiene enfermedad T1 N0, debiera ir a quimioterapia preoperatorio, luego cirugía y luego quimioterapia postoperatorio. Pero si el paciente ya fue a cirugía, si el paciente tiene enfermedad menor de D2, una disección menor de D2 y R1, la quimioterapia adyuvante, la radioquimioterapia adyuvante sería una alternativa. Por el contrario, si tiene una disección de 1 más, como en el estudio CRITIC, o de 2, y sobre todo si es R0, la quimioterapia adyuvante es su indicación. Tenemos más preguntas que son más importantes. ¿Cambiaremos a FLOT4? Yo creo que sí. Creo que no es necesario usar ipirubicina con el otro esquema. Tengo la duda por qué 2 o 3 podrían ser más. No sabemos cuál es el beneficio de la etapa 1 y etapa 4, cuál es el riesgo-beneficio según etapa, como en cáncer de mama podemos ajustar quizás la forma de adyuvancia, cuál es el riesgo-beneficio en cáncer distal y proximal, cuál es el riesgo-beneficio según histología. ¿Dejaremos de lado la radioquimio en centro con cirugía de 1 y 2? Yo creo que sí. ¿Seguiremos tratando fenotipos o lograremos tratar los genotipos? Y no sé si estos ensayos son realmente útiles en nuestra población. Las referencias para estas conferencias están básicamente en esta conferencia de ESMO, en este artículo que publicamos en la revista que dirige el doctor de la Garza con otros colegas. Y por supuesto quiero dar las gracias a ustedes por la invitación a estar acá. México ha sido un excelente país con una experiencia extraordinaria para mí de vida y científica. Tengo grandes amigos con los cuales compartimos, como el doctor Calderillo, con otros colegas de Latinoamérica en nuestro simposio latinoamericano de gastroenterología oncológica, y los invito a participar en ese simposio también. Muchas gracias por su atención.